Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta tarde quiero compartirles una palabra que espero sea de bendición para sus vidas. La palabra de Dios se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y dice del verso 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que vuestro Dios mandó que os enseñen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, oh Israel, y cuida ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. La palabra de Dios nos ordena, Dios nos ordena a nosotros como padres que una de nuestras labores más importantes que tenemos que hacer nosotros es hablarle a nuestros hijos de las cosas de Dios. Dios dice, y esta palabra, la Biblia, y esta palabra estará sobre tu corazón, dice, y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, andando por el camino, a tus hijos. ¿Alguna vez tal vez te has preguntado si eres un buen padre o una buena madre? Y si eres un buen padre, una de las cosas que usted como padre, que usted como madre le va a enseñar a sus hijos es aprender a temer a Jehová nuestro Dios. Es aprender a obedecer los mandamientos de Dios que están en su palabra, la Biblia. Es aprender a amar a Dios, a respetar a Dios y a honrar a Dios y a vivir para Dios. Eso es ser un buen padre. Además de las muchas otras cosas que usted pueda darle a sus hijos, una de las mejores herencias que usted le puede heredar a sus hijos es que sean hombres y mujeres temerosas de Dios y temerosos de Dios. Si queremos hijos buenos, hijos sanos, hijos que no caminen en la droga, que no caminen en el alcohol, que no caminen en la prostitución, que no caminen en el robo, en la delincuencia, en el narcotráfico, que no caminen en cosas equivocadas, nosotros tenemos que hacer nuestra labor como padres. Y nuestra labor es la que Dios nos mandó. Es hablarles a nuestros hijos de esta palabra, que es la Biblia. Esto es lo que dice Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, y hablarás de ella a tus hijos, las repetirás a tus hijos,
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Si te das cuenta, tal vez puedas pensar que es exagerado, que tal vez Dios está demandando demasiado, porque Dios dice que debes de hablar la palabra de Dios a tu hijo cuando estés en tu casa. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces estando en tu casa como padre o como madre le has hablado a tu hijo o a tu hija la palabra de Dios? Si estando en tu casa nunca le has hablado a tu hijo y a tu hija, a los tuyos, la palabra de Dios, entonces usted está desobedeciendo el mandamiento más importante o muy importante que Dios nos ordenó a nosotros como padres. Es hablar. Quiero que note esta parte que Dios dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Es hablando con tus hijos, como padre y como madre, la palabra de Dios, que usted va a encaminar a sus hijos en las cosas de Dios. No puede usted decir: ¿sabes qué? Aquí están mis hijos, Señor, ahí te lo pongo en tus manos. Ahí usted, pues, haga con ellos lo que usted vaya a hacer. Los hijos son una herencia, dice la Biblia. En el Salmo 127:4 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Los hijos son una herencia que nosotros como padres tenemos que administrar bien, que instruir bien, que prepararlos. Entonces hay una parte que Dios va a hacer con nuestros hijos, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer como padres con nuestros hijos, y una de ellas es hablarle. Cuando nosotros estamos en casa, cuando descansamos, cuando tenemos un tiempo en la casa, porque obviamente trabajamos como padres, ¿verdad?, para traer sustento diario, pero cuando estamos en casa tenemos que tomar un tiempo para con ellos y poder compartirles el mensaje de Dios. Tal vez usted diga: no soy un gran predicador, pero por lo menos puede leerle la palabra a sus hijos y preguntarles qué comprendieron, qué entendieron, pero que exista esa parte devocional como padre hacia nuestros hijos. Dios dice: la repetirás a tus hijos estando en tu casa. Dice: y al levantarte. Cuando nosotros nos levantamos de que estamos durmiendo, nos levantamos para irnos a trabajar, cosas así, Dios también dice que debemos de hablar la palabra de Dios. Y al acostarnos también debemos de hablar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y andando por el camino también debemos hablarle la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántas veces al acostarte usted ha llamado a su hijo o a su hija ahí en su cama y le ha dicho: ven hijo, o vengan hijos? Y allí, en su regazo, usted le ha empezado a hablar a su hijo o a su hija de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que usted lo haga, porque es una recomendación del Señor. Y al levantarse, Dios dice también que lo hagamos. ¿Cuántas veces al levantarse usted le ha hablado la palabra de Dios a su hijo o a su hija? Y andando por el camino, ¿cuántas veces cuando usted va por el camino le ha hablado la palabra de Dios a su hija o a su hijo? Si no lo ha hecho, usted está incumpliendo y no está valorando el regalo que Dios le dio, que es un hijo. Su hijo no nace enseñado, su hijo tiene que aprender, y va a aprender de usted como padre, de usted como madre. Hoy vemos una generación de hijos desobedientes, de hijos rebeldes, de hijos que faltan al respeto a su padre, a su madre, que no lo honran.
Pero parte de esto es la falta de responsabilidad de nosotros como padres, que no nos hemos dado esa tarea de hablarles acerca de Dios. ¿Cuántas veces usted ha llevado a su hijo a la iglesia? Usted como papá tiene la autoridad sobre sus hijos, sobre sus hijas, de invitarlos y llevarlos a una iglesia donde se predique la palabra del Señor, donde usted, su familia, su esposa y sus hijos puedan escuchar el mensaje de Dios. Esa es su responsabilidad como varón y como mujer, como esposa también, llevar a su familia a una iglesia. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y si lo hacía, ¿por qué lo dejó de hacer? ¿Por qué no lo está haciendo? Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia. No podemos vivir una vida así y permitir que nuestros hijos cada día se corrompan más y más en el pecado, en el mundo. Luego va a ser una tristeza y un dolor para usted como padre y como madre ver a sus hijos y sus hijas enredados en cosas que le van a traer dolor y tristeza. Así que yo le invito a que usted obedezca al Señor y lleve a sus hijos a una iglesia y usted mismo vaya con ellos. La vida no la tenemos comprada, ni usted ni yo, ni la vida de sus hijos ni de sus hijas. Ellos pueden partir en cualquier momento y nosotros también. ¿Y qué va a pasar con ellos si parten de este mundo sin salvación, sin el perdón de sus pecados? ¿A dónde va a ser su destino eterno? La Biblia nos habla de dos destinos eternos, el cielo y el infierno. Si un hijo de nosotros, una hija de nosotros, un familiar o nosotros mismos partimos sin Dios, es seguro que nosotros vamos a una condenación eterna, porque el purgatorio no existe. No hay oportunidad de salvación después de la muerte. La salvación es ahora mismo, cuando nosotros tenemos vida, que podemos arrepentirnos en vida y pedirle perdón a Dios. Lo mismo con nuestros hijos. Pero si ellos mueren y morimos sin Dios, nos espera una condenación eterna. Si usted de verdad ama a su hijo o a su hija, háblele la palabra del Señor. Llévelo a una iglesia. Fórmelo. Y usted en un futuro va a tener paz y tranquilidad. Y se va a sentir orgulloso, satisfecho de tener unos hijos honrados, respetuosos, que le honran a usted como padre y como madre, que sobre todo aman al Señor, que amarán a sus esposas y a sus hijos y serán responsables, serán ciudadanos honestos, pero hay que formarlos. Es nuestra responsabilidad. Entonces, si usted ama a su hijo o a su hija, valórelo, valórelo, piénselo. Dios los está esperando a todos ustedes con los brazos abiertos. Él espera por nosotros. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, acérquese a Dios. Tal vez usted pueda decir: ¿para qué me voy a acercar a Dios si yo soy un pecador? La Biblia dice que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted es un pecador, si usted se siente que está enfermo de pecados, de maldad, en su corazón siente que tiene un corazón perverso, entonces Jesús vino a llamarlo a usted. Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. El único requisito para acercarnos a Jesús es reconocer que somos pecadores y que le necesitamos a Él y creemos en su sacrificio, que en Él hay respuesta para nosotros. Así que no ponga excusa. Si es un pecador, acérquese a Jesús, acérquese a Dios, porque Él les espera con los brazos abiertos. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Corra por su salvación, usted y sus hijos.
Que Dios me lo bendiga. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, yo le pido y le invito que haga esta oración conmigo hoy. En esta tarde, diga: Señor Jesús, te pido perdón, porque hasta el día de hoy yo no le he hablado a mis hijos y a mis hijas de tu palabra cuando estoy en mi casa, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando ando por el camino. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero que tú me ayudes a empezar a compartirles tu palabra a mi familia, a mis hijos, al acostarme, a levantarme, andando por el camino, a leerles la palabra, a tomar un tiempo de oración. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Y te invito, Señor Jesús, a que entres en mi corazón y llenes el vacío que hay en mi vida y me des la sabiduría para ser un buen padre. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Si usted ha hecho esta oración, Dios le ha escuchado. Bendiciones.